tiempo, amados hermanos, de adoración y de alabanza que tuvimos. El que llegó cansado, el que llegó quizás, como decía esa alabanza, cansado en el camino, sediento de ti, pero has llegado al lugar exacto, has llegado al lugar donde esa sed va a ser saciada. Gracias le damos al Señor porque a través de ese tiempo de la adoración y de alabanza hemos sido fortalecidos, nuestras fuerzas han sido renovadas. Y le damos gracias al Señor por el ayuno del día de ayer que fue de mucha bendición. Les invitamos para el próximo ayuno, para que nos podamos reunir, amados hermanos. La pastora nos está dando un estudio sobre la liberación. Y en estos momentos tenemos, porque ya las oraciones que a veces hacemos como una oración rutinaria, amados hermanos, tenemos que, dice, tomar esas armas que Él nos ha dado, hacerlas parte de nosotros, y si nos fueron dadas, nos han dado ese conocimiento, sabemos cómo tomarla y cómo darle el uso en el momento que tú necesitas, los distintos tipos de oraciones que hacemos. Así que le hacemos una cordial invitación para el próximo ayuno, para que juntos podamos crecer y dice que una iglesia que hay crecimiento y está la gracia y la sabiduría del Señor es una iglesia que permanece, porque el pueblo perece, ¿por qué? Por la falta de conocimiento. Pero gracias le damos al Señor porque en esta iglesia siempre se ha entregado esa sana doctrina que nos instruye y que nos lleva por ese camino eterno. Amén. Les voy a pedir, amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos 3 del versículo 19 al 21. En esta mañana vamos a hablar sobre la restauración. Amén. El Señor quiere restituir todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oh bendito Padre, honramos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque ese sacrificio grande y maravilloso que Él hizo por cada uno de nosotros, Él tomó nuestro lugar, pagó el precio, Señor, por cada uno de nosotros, sí, Padre amado, pero aún Él continúa ahí sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo cada día, cada momento por cada uno de nosotros. Gracias, gracias te damos, Padre amado, por ese Hijo que lo dio todo con una entrega, con una sumisión, lo hizo en obediencia para que ese plan de salvación se cumpliera y cada uno de nosotros, Padre amado, recibiéramos esa salvación grande y maravillosa. Amén. Ayúdanos, Padre amado, a guardar esa salvación, que nada nos robe, Señor, algo que ha costado un precio tan alto, porque fuimos comprados a precio de sangre. Que valoremos, Señor amado, ese sacrificio de tu Hijo amado. Por eso aclamamos a tu Santo Espíritu, que en esta mañana venga, abra nuestros entendimientos, los ojos de nuestro entendimiento, que abramos nuestros corazones, que seamos sensibles a tu voz, Padre amado. Que a través de tu palabra en esta mañana podamos entender y comprender cuán grande es tu amor. Amén. Oh mi Dios amado, pongo delante de tu presencia
a cada familia representada, para que seas tú, Dios amado. Tú conoces cada uno de sus corazones, tú conoces sus necesidades. Sé propicio a cada uno de ellos. Santo. Y en este momento, con la autoridad que me da tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, veremos, Señor, reprendiendo a ese hombre fuerte, reprendiendo, Señor, todo espíritu que quiera venir en contra, Señor, de tu palabra, que venga a traer confusión, que traiga, Señor, distracción, sueño, lo reprendemos, lo atamos y lo declaramos inoperante, declarando los aires libres, para que tu presencia, esa unción fresca de tu Santo Espíritu se mueva con libertad. Padre amado, y a ti, solo a ti, te daré toda honra, te daré toda gloria, toda alabanza, porque solo tú vives, solo tú eres el digno de recibir esa adoración. Solo soy un vaso dispuesto en tus manos a tu servicio. Hazme, Señor, merecedora de ello. Oh Señor, y una vez más te digo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias dulce Espíritu Santo. Amén. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. La palabra restituir significa devolver, regresar. Dice restablecer la condición original de algo. Cuando a veces hemos tenido quizás un mueble por mucho tiempo que ha quedado ahí arrinconado, quizás lo hemos dejado fuera y por el tiempo se ha dañado el color del barniz, la madera, todo, pero ahí quedó. Pero hay un momento en que quizás lo mira y dice, pero esto todavía puede ser restaurado, pero si tú lo envías a las manos de una persona, de un experto, cuando te lo regresas, tú lo vas a mirar y lo vas a ver que es algo como nuevo, como lo que tú recién compraras. Y así, amados hermanos, como también el Señor quiere restaurar nuestras vidas, porque cada uno de nosotros estamos en las manos de ¿quién? En las manos del alfarero. Y mientras más tú le digas, Señor, solo soy ese barro, hazme de nuevo. Y quizás en ese proceso que vas a tener que pasar, pero amados hermanos, ese proceso te va a llevar a una bendición. Por eso que esa alabanza es tan que si uno la hiciera como un clamor diariamente, haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Amén, amén. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Haz de mí un nuevo ser, una nueva persona. Hazme otra vez para poder ser ese vaso de honra, ese vaso en que tú te complazcas y tú lo puedas usar. Amén. Por eso que, amados hermanos, es que tenemos que disponernos para que el Señor obre, para que el Señor haga. Nosotros tenemos que disponer nuestras vidas en sus manos. Nos gozábamos en el día de ayer porque estamos viendo, amados hermanos, cómo el Señor está usando a nuevos vasos a llevar la palabra. Ellos están dando esos primeros pasos y entonces tenemos que apoyarlos en oración para que ellos también puedan llegar a este lugar y poder compartir la palabra. Le damos gracias al Señor porque vemos que hay ese anhelo, ese deseo en el corazón del pueblo de disponerse al servicio del Señor. Amén. Aquí vemos lo que está diciendo, qué es lo primero que pide, aquí donde leímos en el versículo 19, donde dice, Arrepentido. así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dice, arrepentíos y convertíos, porque a veces la persona se arrepiente, pero lo hace de pura boca. Pero dice arrepentíos y convertidos. Y cuando es convertido es porque es algo genuino, que tú estás pidiendo perdón por lo que tú sabes que no hiciste bien,
pero dice arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, porque a veces cuando uno escucha la palabra refrigerio, piensa solo en qué, en las vacaciones, irme a otro país, estar a la orilla del mar, pero eso es lo más lindo. Todos queremos tener unas vacaciones, un tiempo así, y como que uno dice, me gustaría seguir disfrutando de esto. Pero amados hermanos, el verdadero refrigerio viene ¿de quién? De Dios. Dice de la presencia del Señor viene ese tiempo de refrigerio. ¿Y cuál es el momento en que tú tienes ese momento de refrigerio? Cuando tú le buscas, cuando tú te rindes delante de tu presencia, en ese tiempo de oración de la madrugada, del clamor de la medianoche. Amados hermanos, pero uno se queda, que uno dice, pero ¿cómo? Porque en el horario, en la noche, casi a las 3 de la mañana, a veces por minuto. Y cómo te despierta, y uno dice, ¿cómo? Pero ahí el Espíritu está y te está poniendo cuál es el clamor, qué es lo que quiere Él que tú estés clamando, estés pidiendo. En el clamor de la madrugada es otro clamor, pero el mismo Espíritu te está conllevando. Incluso a veces el Señor te pone determinadas personas. Uno no sabe lo que es hermano, es hermana, cuál es su situación, pero cuando el Señor te pone a clamar, a interceder por ello, tú tienes que hacerlo en obediencia, porque hay una necesidad y a veces uno se alegra cuando los hermanos se acercan, hermano, esta semana o estos días a veces le llaman, el Señor me ha puesto que esté clamando, esté orando por usted. Entonces uno le da gracias al Señor porque el Señor así es el pueblo del Señor. Estamos viviendo en una unidad de espíritu, orando los unos por los otros. Amén. Entonces ese tiene que ser ese verdadero refrigerio que tenemos en Él. Dice en el versículo 20, yo le envié a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dice, aquel desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos. Sabemos que desde el Antiguo Testamento ya se nos estaba hablando de Jesucristo. Él ya había sido revelado. Entonces dice que estas cosas habían sido antes anunciadas. Entonces vemos que cuando algo es restaurado a través de la palabra, siempre va a haber crecimiento. A través de esa restauración dice que la persona crece, se multiplica o mejora de una manera especial a esa condición que antes tenía. Entonces todo va a ser de bendición para su vida. Por eso que aquí Pedro nos hace ese llamado urgente, dice, arrepentidos y convertidos, es decir, retornar a Dios. Es a Él a quien el único que podemos volver y clamar y pedir que esa misericordia nos alcance. Y así como le decía que en ese tiempo de refrigerio, en ese tiempo en cuando estamos buscando que el Señor sea el que nos guíe, aún en nuestras conversaciones, amado hermano, el Señor te pone la palabra en tu boca y tú vas a hablar lo que esa persona necesita y a veces tú sin saber cuál es la necesidad que esa persona tiene. Tú cuando te acercas a ella, le abrazas y ahí el mismo Espíritu Santo es el que te pone en tu boca y eso es una bendición para la vida de cada uno de los hermanos, porque ahí tú estás viendo cómo el Espíritu Santo se está moviendo en cada uno de nuestros hermanos, porque a veces pensamos que solo personas específicas, ya sea los hermanos que vemos a veces que son los que conllevan abrir los servicios,
los predicadores pensamos que son los más ungidos. No, amados hermanos, esa bendición es para todo, es para todo. En la manera en que tú te dispongas, el Señor te va a usar como un vaso de honra, porque Él quiere, amados hermanos, que en cada uno, dice que esa gracia, esa sabiduría, quiere que repose en cada uno de nuestros corazones. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. Entonces, por eso que tenemos que tener a Dios en todo momento como una prioridad en nuestras vidas. Quiero que por favor busquemos en Jeremías 29, 13, 14. Jeremías 29, 13 y 14. Dice, o desde el 12 lo vamos a leer. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santo es tu nombre. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Aquí dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ahí vemos la importancia de buscarlo con todo nuestro corazón. Como leíamos al principio, convertíos a Dios con todo vuestro corazón. Y aquí nos está dando la respuesta, dice, me invocaréis, vendréis y oiréis a mí. Entonces en ese momento, dice, cuando le buscamos de todo corazón, dice, y os oiré. Él estará en sus oídos atentos a nuestro clamor, porque dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces vemos que dice aquí en el versículo 14, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y eso lo estamos viendo, amados hermanos, en el pueblo de Israel. Como a pesar de todo lo que está sucediendo en Israel, muchas familias a través de, porque en Latinoamérica tenemos las familias judías que fueron quizás los bisabuelos, los abuelos ya de generaciones hacia atrás, llegaron a nuestros países, pero ya todos ellos se han dado cuenta que es tiempo de volver a su tierra, amados hermanos. Entonces todo eso nos está hablando que todo ya se está preparando, amados hermanos. Entonces por eso que tenemos que estar buscando al Señor en todo momento, porque si tú estás instruyéndote a través de tu palabra, todas esas noticias que escuchamos que a veces son negativas, noticias que a veces es mejor ni siquiera ver noticias, amados hermanos, porque eso te pone tenso todo, pero amados hermanos, saber que Él está con nosotros y Él siempre dice que va a guardar, va a proteger, va a sustentar a su heredad. Entonces por eso que tenemos que vivir esas vidas confiadas en Él. Quiero que por favor busquemos en el libro de Joel.
vamos a leer Joel 1. Que aquí vamos a ver esa restauración que hubo a través de lo que robó la oruga, dice, comió el saltón y el revoltón, ¿cierto? Es decir, cada uno, que lo vamos a ver en Joel 1, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Entonces vemos aquí cómo dice, no quedó nada, es decir, quedó una devastación total, porque dice que lo que quedó de la oruga, ¿quién se lo comió? El saltón. Y dice que lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces vemos que hubo una devastación completa. Pero aquí vemos en el versículo 7 donde dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. En el versículo 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Es decir, que nada había. En el versículo 11 donde dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces aquí estamos viendo que había un lamento. En el versículo 13 donde dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad ¿a quién? A Jehová. Clamad a Jehová. En esos momentos donde estaba esa devastación, donde nos dice que las vides estaban secas, ya los árboles todos se habían secado, ya nada había, dice que el trigo fue destruido, todo el campo ya estaba asolado. Pero aquí donde nos está diciendo cuál era la acción, qué era lo que ellos tenían que hacer para recuperar todo eso que se había perdido. ¿Cuál es el llamado que les hace en el versículo 14? Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Por eso, amados hermanos, que es tan importante los ayunos, porque el ayuno es para un tiempo de clamor, de intercesión, y ahí el mismo Espíritu está mostrando, revelando cuál es la necesidad, por qué es lo que hay que clamar. Pero aquí le damos gracias a Dios porque tenemos ese Dios grande, tenemos a quien clamar. Cuando yo escuchaba la adoración y la alabanza que casi todos nos decían: cansado en el camino, sediento de ti,
sin fuerza he quedado, pero vengo a quién, vengo a ti. Amén. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Es ahí, amados hermanos, donde tenemos que clamar y decir, Señor, sumérgeme para renovar esas fuerzas, para que tu Santo Espíritu ahí siga ministrando mi vida y mi vida pueda estar fluyendo con esa unción fresca de tu Santo Espíritu. Las cosas tenemos que anhelarlas, amados hermanos, y clamar y pedir. Por eso que ese tiempo de adoración, de alabanza, amados hermanos, no es solo cantar, sino que cada alabanza tú lo hagas con sabiduría, tú lo hagas con entendimiento, y tú esa alabanza te la hagas tuya, tú la cantes y la pidas como algo personal, algo que sea para ti, y tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Entonces aquí vimos de esa devastación grande, pero aquí mismo en Joel 2:12 vamos a ver de la gran misericordia de Dios. Joel 2:12, leímos Joel 1, ahora dan vuelta al frente o dan vuelta a la hoja, Joel 2:12, donde vamos a ver la misericordia de Dios, donde dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y una vez más lo vuelve a repetir, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia y que se duele del castigo. Porque, amados hermanos, cuando tú estás pasando una prueba, tú estás pasando una situación difícil, el Señor le duele lo que tú estás pasando. Pero no estamos solos, Él está ahí al ladito tuyo, está contigo, está en esa búsqueda, está sustentándote, te está dando esa palabra de aliento, como diciendo, continúa, sigue, porque yo estoy contigo, no estás sola. Oh, bendito es tu nombre, santo tú eres. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Y una vez más aquí en el versículo 16, donde nos dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, que esa convocación cuando se hace es para todos, los ancianos, los niños, dice, y aún a los que maman. Y cuando leíamos en los libros del Antiguo Testamento, dice que hasta aún a los animales también se les congregaba en esos tiempos de ayuno. Entonces, por eso, amados hermanos, que a veces tenemos que leer la palabra y entenderla, porque a veces decimos, no, yo no llevo al niño porque allá solo va a molestar, se va a aburrir. No, amado hermano, esos niños están siendo instruidos, aun cuando estén atrás, estén en un asiento, quizás están en el piso, pero el Espíritu Santo, aún ahí donde ellos están, esos niños también están siendo ministrados. Así que cuando hay ayuno, hay esos clamores, no tenemos que dejar los niños porque son chiquitos y que no entienden, no, amados hermanos, sino que la palabra nos está diciendo que tenemos que venir aún con los niños, dice, aún con los que maman, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces aquí estamos viendo que aquí la misericordia de Jehová es grande, pero él una vez más estaba haciendo ese llamado al arrepentimiento, porque él está diciendo, convertíos a mí
con todo vuestro corazón, porque Jehová es misericordioso. Entonces aquí nos dice que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios. Es decir, que esa conversión tiene que ser una conversión genuina, una conversión que tú realmente veas los cambios, porque a veces cuando tú se hace cosas que después dicen, pero ¿por qué esto no me sale bien? Pero es porque lo hemos hecho, hemos planificado fecha, tiempo, todo, pero lo hemos hecho todo a nuestra manera. Pero cuando tú primero pones, Señor, este es el deseo de mi corazón, pero lo pongo todo en tus manos, Señor. Cuando tú me abras las puertas, así como la hermana que ayer nos daba en ese testimonio, cómo el Señor le suple a ella cada viaje cuando ella va a Ecuador, porque ella es una sierva entregada, una sierva que ama la obra del Señor. Amén. Y el Señor, eso es lo que quiere, esos corazones dispuestos, que le sirvan en integridad, que le sirva, que donde sea que tú vayas, puedas llevar bendición. Entonces ella ayer nos daba ese testimonio, cómo el Señor la bendice y le suple para los pasajes, le suple todo. El Señor te abre puertas y quita todos los impedimentos. Amén. Porque Él conoce tu corazón, que en tu corazón hay el anhelo, el deseo de servirle. Amén. Entonces, pero aquí vamos a ver en el versículo 18, después de que les pide que rasguen vuestros corazones, donde dice, en el versículo 18 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Vemos cuando el Señor restituye todas las cosas, amados hermanos, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados, porque todo lo que Él da, lo da en abundancia, todo lo que da en abundancia. Así es Él. Dice en el versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. En el 21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bendito es tu nombre. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. En el 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vemos que ahora está todo siendo restaurado. En la parte anterior vimos que todo había quedado desolado. Los árboles ya no daban sus frutos, ya no había nada. Pero aquí la respuesta que nos está dando dice, los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros esa lluvia temprana y tardía. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor, santo es tu nombre.
tenemos motivos, dice, para gozarnos. Dice que os dará, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Es en Él en quien tenemos que gozarnos, amados hermanos, siempre, porque todo proviene de Él. Porque dice, os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros esa lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigos y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras, imagínate que esas eras, dice que son unos contenedores grandísimos, dice que ahora se iban a llenar de trigo porque toda venía esa retribución, todo iba a ser en abundancia. Gracias, Padre. Y aquí en el versículo 25 donde nos dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira el 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Comeréis hasta saciaros, amados hermanos, comeremos en abundancia, tendremos aún para guardar hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, porque Él hace grandes maravillas. Entonces vemos, amados hermanos, bendito es tu nombre. Gracias te damos, Padre, por tus grandes misericordias. Y en el versículo 27 donde dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Repitamos, amados hermanos, bendito es tu nombre. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que yo soy Jehová vuestro Dios, el que levanta bandera en favor de su pueblo, levanta bandera en favor de tu vida, levanta la bandera en favor de tu familia, te rodea, te protege, te cobija. Gracias Padre por tu gran amor, gracias Padre por tus muchas misericordias. Por eso que aquí vemos, amados hermanos, la gran fidelidad de Dios. Y quiero que ahora, por favor, veamos en el libro de Job, que ahí también tenemos otro ejemplo de esa restauración. Vamos a ver en el libro de Job 1. El libro de Job está antes de Salmo, para que no les cueste tanto si no tienen. Yo sé que muchos hemos leído y hemos conocido, pero a veces, amados hermanos, es importante volverlo a recordar porque hay muchas personas nuevas. Entonces también para que ellas puedan ver lo que Dios hace, cuán grande es su fidelidad. En el Job 1:1 donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué lindo, amados hermanos, cómo lo describe aquí. Dice que Job era un hombre perfecto y recto, pero lo más grande, temeroso de Dios. Porque cuando tú temes a Dios, tus actitudes, tus acciones, tus palabras son diferentes. Entonces, vemos cómo Job dice que él cada día ofrecía holocausto conforme al número que él tenía de sus hijos, y él oraba, decía, por si mis hijos han cometido pecado. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y así él lo hacía todos los días. Entonces vemos cuán importantes son las oraciones como padre hacia nuestros hijos. Amén. Quizás en niños pequeños, niños adolescentes, jóvenes, pero en todas las etapas, amados hermanos, porque aún nuestros hijos ya se van de nuestros hogares, ya forman sus vidas, pero ellos también están bajo esa cobertura. Nuestro clamor, nuestra oración siempre tiene que ser continua, diaria, para que el Señor los guarde y que ese temor a Jehová esté siempre en los corazones de ellos. Entonces aquí estamos viendo cómo se refería, cómo era Job. A veces Dios permite que se nos pruebe para ver si fallamos, sino Él quiere fortalecer nuestra fe a través de esas pruebas, a través de esa dificultad. Dice que nuestra fe, nuestra confianza en Él va en aumento, va a ser más grande. Pero vamos a ver aquí esa integridad que había en Job. Era una integridad total, una integridad genuina. Aquí en el versículo 9, pero vamos a leer aquí del versículo C para que tomen el contexto, donde dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado la tierra. Pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire cómo es el enemigo, porque él es de esa forma, como diciendo, si tú dices que es un varón temeroso, es un varón perfecto, pero cuando tú le quites toda esa abundancia, tú le quites todo lo que él tiene, a ver si va a ser ese hombre temeroso a ti. Aquí en el versículo 12, donde dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que Jehová le pidió? Que no lo tocara. Su alma, su cuerpo. Es decir, podía hacerle daño a todo, pero le dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y la asna padeciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo:
Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amados hermanos, después de escuchar que todo lo que era material, pero aún lo que quizá a uno como padre le dolería más que sus hijos, él perdió sus hijos, todo. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Dice, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amados hermanos, para que entendamos lo que es la adoración. La adoración es algo que ante la presencia del Señor es algo tan grande. Cuando tú te humillas, tú te rindes y le adoras y le dices: Señor, lo he perdido todo, pero te tengo a ti, tú eres lo más grande en mi vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No hay otro Dios más grande que tú. Bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios un despropósito alguno. Pero vemos en la continuación después donde en el 2 y 3, aquí en el 21, que es algo muy importante, la respuesta que le da Job, dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, él no se preocupó de todo lo que estaba pasando, todas las circunstancias que él estaba viendo a su alrededor, sino sabía en quién estaba puesta su confianza. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Y vemos aquí en el 2:2 donde dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, amados hermanos. Oh, bendito, bendito es tu nombre. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Porque todo eso fue lo que Satanás pidió, pensando que quizás si le quitaba todo eso, ¿qué iba a hacer Job? Él pensaba que Job iba a renegar. Pero ahí vemos, amados hermanos, que realmente Job era un varón perfecto y recto, porque a pesar de todo eso, dice, aún retiene su integridad. Bendito es tu nombre, santo tú eres, Señor. Después ahí en el versículo 4 donde dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire cómo el enemigo aún ahora quería que tocara su cuerpo.
Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero otra vez le vuelve a repetir, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos cómo aún la esposa lo hiere con palabras crueles, porque como le dice, o en el versículo 10 le dijo, ¿cómo suele hablar? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, como diciendo, ya no tienes otra cosa, no tienes otra opción, todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, todo, pero él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Pero vemos, amados hermanos, cómo Job en ningún momento, todo lo que le tocó pasar, todo lo que le tocó vivir, Satanás trató de doblegarlo, tocar aún su cuerpo con esa sarna. Pero vemos en el libro de Job 42 que ahí vemos esa respuesta, tan como el Señor le restituyó todo lo que él tenía. Quiero que por favor ahora busquemos el Job 42. Pero amados hermanos, ustedes en su casa háganse ese tiempo, lean ese libro de Job y vayan leyendo cada capítulo y van a ver cómo ustedes van a ir entendiendo aún más la misericordia y la fidelidad de Dios, que es tan grande para cada uno de nosotros. Aquí vamos a ver la confesión y justificación de Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, qué linda esas palabras, porque dice, él realmente pasó por todas esas situaciones negativas, él se vio una devastación total, pero él no perdió su integridad, él continuó ese temor a Dios, a no ofenderle en todo momento en su vida. Por eso cuando él dice, por tanto yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, pero al haber pasado toda esa prueba, él dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, que va a haber esa intimidad, ahora había esa entrega más con el Padre, tú vas a poder tener esa conversación con Él, porque hay una intimidad, hay algo que tú puedes sentarte con Él como un amigo, preguntarle y Él responderte. Le dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Grande, grande tú eres, Señor, grande es tu nombre. Bendito tú eres, Señor.
Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, amados hermanos, que grande. Dice, mi siervo Job orará por vosotros. Aún ellos lo dejaron, aún él no tuvo quien lo apoyara, lo consolara, le dijera en esos momentos difíciles, aquí estoy contigo, porque uno como humano necesita ese respaldo, necesita ese abrazo, necesita que te digan, te den la mano, te digan, cuenta conmigo, aquí estoy contigo. Con la ayuda de Dios, todo esto va a pasar. Con la ayuda de Dios van a venir esos tiempos de refrigerio. Amén. Aquí en el donde dice, mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Pero aquí en el versículo 10, donde está dándonos esa restauración, todo lo que Job volvió a tener, porque recuerden que él perdió toda su familia, perdió sus hijos, pero aquí él nuevamente va a formar esa nueva familia. En el versículo 10, donde dice restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, dice, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Es decir, que vemos que la restauración que Job recibió, ¿cómo fue una restauración? Como diciendo, bueno, te devuelvo, perdiste esto, te devuelvo. No, dice que se lo retribuyó todo en abundancia, en doble. Dice que todo se lo dio en abundancia. Dice, después de esto vivió Job 140 años, y dice, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Amados hermanos, imagínense, él pudo, que esta nueva familia que él formó, pero él dice que él pudo ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y aún los hijos, es decir, ya los hijos, los nietos y los bisnietos, hasta la 4ª generación. Pero dice, y murió Job viejo y lleno de días, amados hermanos, es decir, que murió, pero ya dice de viejo, pero dice lleno de días, es decir, que él estaba con una buena salud, él estaba fortalecido. Entonces ahí podemos ver, amados hermanos, cómo la gran misericordia de Dios es tan grande con su pueblo. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, quizás esa dificultad, ese momento difícil en que tú estás pasando, pero tú sabes que tienes un Dios grande, un Dios maravilloso, ese Dios fiel que te consuela, te anima, te restaura, te da esa nueva fuerza para que tú continúes levantándote. Así como decía la alabanza, vamos escalando peldaños, estamos mirando esa cruz, porque esa es nuestra esperanza. Y para terminar, amados hermanos, quiero que busquemos en 2 de Samuel, pero bien cortito. Ahí vamos a ver la restauración de Mefi
Boset también, que es algo tan lindo como el Señor glorificó también su nombre en esa vida de ese joven. En 2 de Samuel 9, ahí vemos también una restauración que vino a través de la bondad de David. 2 de Samuel 9 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ya había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lobedar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y le dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Amén. Vemos, amados hermanos, la grandeza, esa fidelidad que hubo en esa promesa que hubo entre Jonatán y David, que aún cuando persiguió que era su propio padre, pero vemos que ellos respondieron a ese acuerdo que ellos habían hecho de esa protección. Entonces por eso que dice, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vamos a leer aquí en el versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, pero toda la familia de la casa eran siervos de Mefiboset. Sabemos que Mefiboset había crecido en un palacio. Él lo tenía todo, y a su edad de 5 años, cuando él sufrió ese accidente, que él quedó con sus pies lisiados. Entonces imagínense cuántos años pasaron, que él quedó olvidado, quedó ahí quizás arrinconado, que si alguien no lo llevaba, no lo ayudaba, él no podía salir, no se podía mover. Pero hay un Dios en los cielos que no se olvida de ti, amado hermano. Amén. Hay un Dios en los cielos que vela por ti. Amén. Que quizás muchos se olviden de ti, porque a veces, amados hermanos, que aún las familias, por saber que tú has decidido servir a Cristo, quizás tu familia, tus padres, tus tíos, tus primos, ya te han dejado de lado. Ya no te toman, dice, ya tú no eres parte de la familia, pero tú eres parte de la familia de Dios. Amén. Tienes ese Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario por ti, para darte tu amor, para restaurar tu vida. Yo no sé, amados hermanos, qué es lo que tú has perdido, qué es lo que el enemigo te haya robado. Quizás te ha robado tu salud, ha robado tu provisión. Tú estás esperando por esa respuesta de trabajo. Quizás la situación es difícil, has llegado a veces hasta perder la fe, porque a veces pasa. Pero, amados hermanos, hay un Dios en los cielos que en esta mañana nos ha hablado, pero de una forma Amén. tan clara. Cuán grande es su amor, Amén.
Cuán grandes son sus misericordias y que sus oídos siempre están prestos al clamor de los justos. Y Él quiere hacer misericordia, Él quiere retribuirte, Él quiere respaldarte, Él quiere devolverte todo lo que tú hayas perdido, porque ese es su gran amor. Voy a pedir, hermanita Jackie, les pido que, amados hermanos, que escuchemos esta alabanza y que meditemos en ella, porque el Rey una vez más en esta mañana nos invita a sentarnos a su mesa, y para sentarnos a su mesa debemos que vivir vidas como vivía Job, vivir en integridad, vivir en el temor de Jehová. Sí, hermano. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor.
podido escuchar tu palabra y a través de ella hemos conocido ese Dios grande, ese Dios fiel, ese Dios maravilloso que se compadece de su pueblo. Cuando su pueblo viene arrepentido de corazón, Señor, tú lo perdonas y tú restituyes todo lo que el enemigo ha querido robar. No sé en esta mañana cuántos Mefiboset hay que se han sentido identificados, pero tenlo por seguro, llévalo en tu corazón, que el Señor restaurará todo lo que el enemigo te ha querido robar, porque tú le sirves a un Cristo vivo, tú le sirves a un Dios de respuesta, tú le sirves al Dios de los imposibles. No hay imposible, no hay imposible para Dios, solo tenemos que creer, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad, gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Padre amado. Y así, mi Dios bendito, en este momento nos ponemos en tus manos. Aclamamos a tus ángeles, esos ángeles guardianes, esos ángeles protectores, esos ángeles que continúen ministrando a nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestros corazones. Y que atesoremos esta palabra y que recordemos en esos momentos, Señor, cuando pensamos que estamos solos, es cuando tú más cerca estás nuestro para sostenernos, cogernos de tu mano y decirte: aquí estoy yo, caminemos juntos, yo voy delante de ti, quitando los impedimentos, abriéndote puertas, porque ese eres tú, el Dios que responde a cada una de nuestras necesidades. Gracias te doy, Señor amado, y en el nombre de Cristo Jesús venimos reprendiendo todo lo que quiera levantar en contra de nosotros y que quiera robar esa bendición que en esta mañana nos ha sido entregada. Oh, mi Dios amado, nos ponemos en tus manos, reconociendo, Dios bendito, que solo en tus manos nuestras vidas están seguras. Que en el resto de este día, Padre amado, nos podamos gozar y saber que tu amor, tu bondad, tu misericordia cada día es la que nos sostiene. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén. A quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza por siempre y para siempre. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo.